Hola muchachos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Los saluda su profesor William Río del curso de razonamiento verbal. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal vacaciones? Buenas, ¿no? Saludamos a nuestros alumnos Abigail, André Jesús, Ángelo, Arévalo. Saludamos a John Jairo, Enrique Arturo, Josué David, André, Elsa, Paola Celeste, Neto, Jorge Enrique, Betania, William José, Cristian, Carmen, Laura Camila, Omara Dayeni, Eduardo Alonso, Jean-Pierre, Alessandro, Sebastián, Diego, Ximena, Adrián David. Muy buenos días con todos. Activen sus cámaras, señores. Activen sus cámaras. Ahí está Montalvo, muy bien. Dispuesto a trabajar. Activen sus cámaras, señores. Ujú. Diego Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal vacaciones? Ahí sí estuvo bien. Más o menos, ¿no? Sí, Reparador, necesario. Muy bien. Bien, muchachos. Activen sus cámaras para comenzar nuestro trabajo el día de hoy. Geraldine, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Neto, ¿qué hace Neto? Buen día, profesor, ¿qué tal? Bien, Neto. José William activa su cámara, pero no lo veo. ¿Dónde estará él? Ah, ahí cambió su codo, muy bien. Mm. Sebastián Arévalo. Paola Celeste, buenos días. Bien, muchachos. Brevemente, para poder hablar del segundo bimestre ya fenecido, de modo muy general, ¿ya? De modo muy general, muy general. Bueno, felicitar a nuestros alumnos, pues, que cumplieron sus participaciones requeridas y obtuvieron su 20. Muy bien. Ya saben quiénes son, los fuimos felicitando de modo oportuno a cada uno de ellos. Felicitamos también a aquellos que enviaron sus 6 tareas. Felicitaciones. Tenemos 18 alumnos que presentaron cuaderno. Prácticamente la mitad del salón presentó cuaderno, la mitad no ha presentado cuaderno. Ya saben la nota y ellos yo entiendo que asumen ya su nota. Yo entiendo que así es, ¿no? Siempre estar consciente de lo que uno realiza, ser responsable de sus actos, ¿no? Bien, 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 bien. A lo mejor ya visitaron la plataforma, ahí están el examen bimestral con las respuestas, está la nota de su examen bimestral también allí, ya más o menos tienen idea de su promedio. El día de hoy entrego notas de modo oficial. Bueno, vamos a hablar del tercer bimestre que comienza formalmente el día de hoy, ¿sí?
Tenemos 10 semanas de clase. Vamos a mostrar, muchachos, brevemente lo concerniente a este tercer bimestre que ya comienza. Ahí tenemos las 10 fechas, las 10 semanas, ¿ya? Del 2 de agosto hasta el 4 de octubre comprende este tercer periodo para nosotros. Los temas que se van a desarrollar son los siguientes. Ustedes ya tienen su libro en mano, entonces no les causará sorpresa. Tenemos el día de hoy oraciones incompletas número 1, próxima semana oraciones incompletas número 2. Pasamos luego, el 16 de agosto, a un nuevo tema, eliminación de oraciones 1. El 23 de agosto, eliminación de oraciones 2. El 30 de agosto, como bien tú lo sabes, es una fecha pues considerada un feriado en nuestro calendario y así ha sido entendido en la calendarización del año lectivo por parte de la dirección. El 30 no habrá clases, salvo indicaciones, ¿no? Pero he considerado lo que está en el calendario establecido ya por la dirección general. Nos estamos reencontrando el 6 de septiembre con un repaso mensual. El 13 de septiembre trabajamos un nuevo tema, plan de redacción 1. El 20 de septiembre, plan de redacción 2. El 27 de septiembre trabajaremos plan de redacción 3. Este tema no está considerado en el libro. Vamos pues a incorporarlo en nuestro trabajo de clase remota. Plan de redacción 3. El 4 de octubre, último día del bimestre para nosotros, realizaremos un repaso bimestral de los temas trabajados, oraciones incompletas, eliminación de oraciones y plan de redacción. Y las fechas de los exámenes ya los conocen. Ahí tenemos, el examen mensual será el 6 de septiembre, después del repaso. Y el examen bimestral el día 4 de octubre. ¿Ya? ¿Listo? Atentos, atentos, atentos. En lo que concierne las tareas, van a ser 6 las tareas que vamos a dejar. 6 tareas las que debes tú entregar. No imaginen, muchachos, quiero que se saquen de su mente ideas erradas, ¿no? Como por ejemplo, si no entregas, el profesor te va a considerar, te va a duplicar una nota. No, no, no. Las cosas son claras desde el primer día de clase. Espero que lo entiendas así, ¿ya? Hay algunos muchachos que creen que porque no activan la cámara o porque no participan, el profesor le va a poner una nota de concepto, entre comillas, ¿no? No se imaginen, las notas son las que ustedes pues se hacen ganadores, ¿no? Porque el profesor no te pone ninguna nota, tú te haces merecedor a la nota, tus actitudes, tu desempeño, tu entrega al curso. Bien, entonces la primera tarea la vamos a dejar el día de hoy. En la plataforma usted va a ver la tarea el día de hoy. Tarea número 1, la próxima semana dejaremos la tarea número 2. La siguiente clase, la tarea número 3. La subsiguiente semana, la tarea número 4. Luego, el 13 de septiembre dejaremos la tarea 5 y el 20 la tarea número 6. Son 6 entregas, ¿sí? Nosotros vamos a subir a la plataforma, colgar en la plataforma la tarea y esperamos su entrega hasta el día sábado. El día domingo no entreguen por muchas razones, ¿no? Ya hemos hablado demasiado de esto. En primer lugar, fijamos plazos. Bueno, en primer lugar, una tarea del curso no le va a demandar pues ni una hora. Hablemos de eliminación de oraciones. 5 ejercicios no les va a demorar ni 10 minutos. ¿Estamos? Ni 10 minutos les va a demandar. No van a transcribir, no van a volver a escribir el ejercicio íntegro. Solamente van a colocar la alternativa y la respuesta, lo que diga la alternativa nada más. ¿Ya? En oraciones incompletas, algunos, pues, por motivo de compromiso con el trabajo, redactan la oración. Ya está muy bien, ¿correcto? Pero si es eliminación de oraciones, solamente basta con colocar el tema central, la oración eliminada y el criterio, nada más. Bueno, entonces, entendiendo que no le va a demandar toda la tarea de inicio a final, ni 15 minutos, le estamos dando exageradamente plazo hasta el día sábado. Son 5 días, 6 días que tienes la tarea en tu poder.
y aún así no quieres entregarla, muchachos, yo creo que no debes responsabilizar a nadie, ¿no? Ni quejarte, ni quejarte. ¿Ah? No le entreguen el domingo, ¿por qué? Porque lo que queremos es que ustedes se habitúen a desarrollar sus tareas, sus actividades en determinado tiempo. Tienen que organizarse y ver la manera de cumplir, porque esto te va a permitir que seas un estudiante universitario competente. Si eres desorganizado, no vas a poder desarrollar una buena formación profesional y mucho menos poder desenvolverte en una atmósfera pues laboral que exige de ti organización. Entonces queremos que tú te habitúes a ello, porque lo vas a necesitar. Y también por otra parte, entendiendo nuestras labores diversas, no podemos estar pues pendiente al día, a la hora que quieras entregar la tarea. No, 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 no. Ya saben que las tareas yo las reviso los días domingos a primera hora. ¿Estamos? No entreguen domingo porque a nadie ha revisado tarea día domingo desde que comenzó el año. Así que no se imaginen que yo lo voy a hacer. No, no. ¿Correcto? Entonces, muchachos, yo creo que todo tiene que marchar de una manera, pues, consensuada, organizada, ¿no? No le estoy presionando, no le estoy recortando el tiempo. Tienen de lunes a sábado, o de martes, propiamente, de martes a sábado. Son 5 días para entregar tu tarea. Bien. Bueno, por otra parte, exhortarlos a que participen, ¿ya? No esperen el último momento porque eh, vamos a cambiar ciertas actitudes. Me parece de muy mal gusto que alumnos que en las 9 primeras semanas se la pasen de incógnitos y con la última clase quieran recuperar todo lo que no hicieron en el bimestre. Eso no lo vamos a permitir ya. Lo hemos permitido, sí, pero ya no, ya no. Así que no esperes la última semana o las 2 últimas semanas para recuperar todos los puntos que no has podido eh, haber ganado a tiempo, ¿no? Repito, yo los conozco a ustedes, así que por favor les pido que no cometan esos errores. Ya no, espero que Arévalo ya esté escuchando claramente, ¿no? Ya eso no lo voy a consentir, ni te voy a dar oportunidad para que ocurra, ¿cierto? Participa desde el primer día de clase. Ya, ¿listo? Bien. Vamos a comenzar entonces, no sé si hubiera alguna duda, alguna pregunta de lo que se ha dicho, de lo que se ha mostrado en esta diapositiva. ¿Alguna duda? ¿Alguien quisiera formular alguna pregunta? No, nadie. Carmen La Cruz, ¿me escuchas? Buen día, profesor. ¿Cómo estás? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Todo claro. Bien, gracias. Listos. Otra situación que he notado respecto al cuaderno en este trimestre pasado es que trabajamos inclusión, trabajamos analogías y trabajamos conectores, ¿cierto? No voy a mencionar el apellido, pero muchachos, bueno, un alumno me presentó solamente 3 fotos de cuaderno, una de cada tema. La primera parte, lo primero que hicimos de inclusión, una captura de inclusión, una captura de analogías y una captura de conectores lógicos. Muchachos, no entiendo qué cosa es lo que me quiso decir con esas 3 fotos. Mientras que otros entregaban 20, 25 fotos, él con 3 fotos quiere alcanzar la gloria. No entiendo. No entiendo, muchachos. Sinceramente no entiendo qué estará pensando ese muchacho. Bueno, no lo hagan, por favor, no lo hagan, ¿ya? De esa manera no. O trabajan bien o de incógnito están mejor, ¿sí? Ahora sí, comenzamos, muchachos, a trabajar el primer tema. Comenzamos. Oraciones incompletas. Ese es el primer tema.
Vamos a definir, atentos muchachos, vamos a comenzar las participaciones desde ya. Los primeros que levanten la mano. Algunos se preguntan, profesor, ¿cuántas participaciones debo tener yo para tener 20? Bueno, si son 10 clases, una vez por clase que participen, y hay algunos buenos muchachos que participan mucho más de una vez, y me alegro que así sea. Estimo pues que cada práctica de este tercer trimestre tiene aproximadamente 40 ejercicios. 40 ejercicios. Yo creo que con 12, 14 ejercicios, yo creo que ya pueden tener sus 20. ¿Ah? Todo eso que hay que ir viéndolo según cómo se va desenvolviendo las actividades durante las semanas. Bien, ¿qué es una oración incompleta? Una oración incompleta es una unidad gramatical que transmite pues un pensamiento, ¿cierto? Hablando del ejercicio de oraciones incompletas, en esa unidad gramatical se ha omitido deliberadamente una o más palabras. El ejercicio consiste en marcar alternativa que restituya, que devuelva, que este, le dé o complete el sentido lógico que había perdido la oración al omitir esos términos. Ejemplo, a ver, voy a mostrar el ejercicio. Levanten la manito y me dan su respuesta, por favor, ¿ya? ¿Listos? Un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Algún voluntario? Neto Galíndez. Dime, Neto, te escucho. En cuanto oyó su llamado habitual, bajó a prisa, aún en ropa de dormir, pero se dio con la enorme sorpresa de hallarse ante un hombre completamente desconocido. La C. A ver, Neto marca la alternativa C. Veamos, ¿ya? Atentos, 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 atentos. Atentos a lo que yo voy a indicar. Bien. El ejercicio se conforma por dos elementos, dos partes, muy notorias, muy claras. No es necesario estar pues esquematizando un ejercicio. No, el ejercicio está conformado por un enunciado, que es la oración incompleta propiamente. Ese es el enunciado. Y las 5 alternativas que presentan la posible respuesta, ¿no? Bien, ahora, tenemos nosotros que en primer lugar leer con mucha atención el enunciado, quiere decir la oración incompleta, y descubrir en esa oración incompleta algunos rastros verbales. ¿Qué son rastros verbales? Son algunas palabras o algunas expresiones que nos van a permitir a nosotros orientar nuestro razonamiento en pos de la respuesta correcta. Dice, en cuanto oyó su llamado habitual, que sí que así lo llamaban todos los días, ¿no? Eso es habitual, pues, ¿no? Así lo llamaban, oyó su llamado habitual. Toda la mañana, todos los días, así lo llamaban. Por ese nombre, de esa manera lo llamaban a él. Le pasaban la voz, qué sé yo, de repente para ir al trabajo, para darle algún encargo, para recibir algún encargo de él. Pero eso era habitual, todas las mañanas, ¿no? Lo llamaban. Entonces, apenas escuchó el llamado habitual, sabiendo quién era o creyendo quién lo llamaba, entonces bajó rápidamente, pues, ¿no? Dice, aún, o sea, todavía en ropa de dormir, ¿no? Imagínate, como era un llamado de una persona familiar, una persona muy conocida, muy allegada, ¿para qué cambiarse? ¿Para qué ataviarse? Aún en ropa de dormir. Luego encontramos el conector pero. En su momento yo les dije, aprendan los conectores, muchachos, porque esto nos va a servir mucho para texto. Y ya estamos en texto ya, ¿no? Texto ya. Cuando encuentro yo conector pero,
entiendo que aquí hay una contraposición de ideas. En la primera parte, nos habla de una actitud confiada de esta persona ante un hecho habitual. Como está el pero, entonces viene ahora que contradice esa idea de esta persona de encontrarse con la persona que siempre lo llamaba, ¿no? Se vio con la enorme sorpresa, ojo, enorme sorpresa, de hallarse ante un hombre desconocido. Ya está. La respuesta entonces será la que nuestro alumno Neto nos ha alcanzado. Esta es la respuesta. Aprisa completamente. Bajó a prisa pensando que lo llamaba la persona que él escuchaba todos los días. Pero resulta que no era él. Fue una confusión. Y nos ha ocurrido más de una vez, ¿no? Nos ha ocurrido de otras formas, de otras maneras. Nos hemos llevado ciertas sorpresas, creyendo que las cosas son como siempre han sido, y resulta que al final no lo son. Muy bien. Entonces la respuesta es la alternativa C. Aprisa significa rápidamente, ¿ya? Rápidamente. El término sigilo significa cuidado, sigilo, con mucho cuidado. Intrigado, dos significados. Intrigado significa que está lleno de dudas, o intrigado significa muy curioso, ¿no? Muy lleno de curiosidad. Bien. Buen inicio. Punto para Neto. Ahora, desarrollar este tipo de ejercicios exige estar muy cautelosos ante los criterios que hay que tomar en cuenta. Tenemos 4 criterios. De los 4 criterios, los 2 primeros son indispensables en todos los casos. El tercero y el cuarto se aplica según conveniencia, según exigencias del propio ejercicio. ¿Cuál es el primer criterio? El primer criterio se le conoce con el nombre de la gramaticalidad o sentido gramatical. Como sabemos que una oración es una construcción gramatical, entonces su conformación, su estructuración, su formación obedece a respetar ciertas normas, ciertas pautas, ciertas recomendaciones. Yo no puedo acomodar 2 palabras como me vienen ganas, sino que hay que respetar. Estas palabras tienen que concordar en género, tienen que concordar en número, en tiempo, en modo, ¿cierto? Asimismo, entre las categorías gramaticales tiene que haber concordancia, ¿no? Concordancia. A eso se refiere el sentido gramatical. Si una alternativa no coincide con el género de la palabra que continúa, entonces, o en el número o en el tiempo, entonces no es la respuesta. Por mucho que nos pueda parecer, no sería la respuesta jamás. Tenemos que respetar las normas básicas de redacción. A eso se refiere el sentido gramatical, ¿ya? Veamos en este ejemplo. Levante la manito, dame la respuesta. Carmen, te escucho. Si yo hubiera sacado las llaves en este momento, estaría descansando en mi casa. Bien. Carmen nos da su respuesta. El ejercicio comienza con el condicional. Sí, ajá. Es un contenedor condicional que se emplea para anticipar requisitos, condiciones, requerimientos para que algo se logre. Entonces, lo primero es la condición y lo segundo es la acción, ¿no? ¿Correcto? La condición y la acción. Luego dicen, sacado, está hablando de tiempo pasado, ¿no? Condicional pasado, ajá, un condicionante pasado. En este momento, ¿no? Descansando en mi casa. Nos da a entender, pues, que esta persona
por A o B razones se olvidó sacar las llaves. Él pensó que las tenía en la casaca, en el pantalón, y al final no fue así. O simplemente pensó en otra cosa y no se percató de ello. Conclusión, salió y no tenía las llaves como reingresar, como ingresar a casa. Entonces, ¿qué ocurrió? Tuvo que estar, pues, fuera, ¿no? Incómodo, de repente con sueño, de repente con hambre, ¿no? Por lo más como es descansando, estaría pues sentado en su sillón, en su tele, etcétera. Bien, pero profe, hubiera tocado el timbre. No, se supone que para que se exprese de este modo no tiene que haber nadie en casa, pues, ¿no? Porque si hay alguien en casa no tendría por qué estar lamentándose. Bien, la respuesta entonces tiene que cumplir con esa expresión sacado, ¿no? De pasado. La respuesta es la alternativa, la de hubiera y estaría. Muy bien. Esa es la respuesta. Muy bien. A eso se refiere la gramaticalidad, ¿correcto? Las palabras tienen que concordar con las otras. Viene ahora un segundo criterio. Este segundo criterio se le conoce con el nombre de sentido contextual. Lo que dije hace un instante, el primero y el segundo, la gramaticalidad y el sentido contextual son dos criterios que tienen que ir siempre juntos de la mano. No pueden ir separados, no. Siempre van juntitos, ¿correcto? Es como decir, dos caras de la misma moneda, ¿correcto? No puede estar uno sin el otro, tiene que estar en el mismo momento. Si queremos vincularlo pues con una especie eh, con una obra artística, por ejemplo, diremos, el sentido gramatical es la forma, el sentido contextual es el fondo, el significado, ¿no? La forma y el significado, la forma y el fondo, ¿ya? Siempre tienen que estar juntos, no de modo independiente. Lo estamos explicando de modo independiente, sí, para entenderlo desde un ángulo distinto, pero siempre se dan ambos en el mismo momento. Sentido contextual. Decíamos que toda oración es la exposición de un pensamiento, de una idea, de un juicio. Entonces, ese pensamiento lleva un significado, un sentido. Hay que interpretar ese sentido. En la medida que yo interprete el sentido de la oración incompleta, podré entender qué palabras son las que le van a devolver plenamente ese sentido, que ya yo he reconstruido en parte por la lectura del enunciado. A ver, muchachos. Eduardo Alonso, dime, te escucho. Buenos días, profesor. ¿Me ¿Cómo escuchan? estás? Perfecto. Buenos días, dime. Sería la duda, puede ser la de utilidad en la investigación de la verdad o que nos libra del prejuicio y nos induce a reflexionar. Bien, ya te escuchamos. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. ¿Será la que tú señalas o no? Veamos. Dice, la puede ser de utilidad. Puede ser de utilidad en la investigación de la verdad. Porque, ahí está la causa. Porque conector causal. Nos libra de él. Para que diga nos libra de él, tiene que el segundo elemento tiene que ser algo negativo. Porque si fuera algo positivo, no tendría sentido que se diga nos libra, ¿no? O nos libera. Tiene que ser algo negativo, ¿ya? Y luego dice, nos induce a reflexionar. Entonces, el primer elemento tiene que ser algo que nos libre de algo negativo y que nos lleve a reflexionar.
¿Y qué es lo que nos lleva a reflexionar? La duda, ni hablar. La respuesta es la que dice su compañero Montalvo. Esa es la respuesta. Esta es. La duda puede ser de utilidad en la investigación de la verdad. ¿Por qué? Porque nos libra del prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? El prejuicio es una opinión anticipada que uno la considera como cierta. Y al considerarla como cierta, ya uno no reflexiona al respecto, porque ya lo aceptó como verdadero. Ahora, el prejuicio tiene una característica que por lo general es errado, por lo general es equivocado. Entonces, si por lo general es equivocado, es algo malo, es algo negativo, y la duda nos va a librar es algo negativo. ¿Responde a lo que dice el enunciado o no? Claro, esa es la respuesta, la E. La duda puede ser de utilidad en la investigación de la verdad, porque nos libra del prejuicio y nos induce a reflexionar. Es 1000 veces preferible dudar que ser prejuicioso, ¿no? Ni hablar. Ser prejuicioso no nos lleva a nada bueno. Ser prejuicioso muchas veces nos ha llevado al error, al equívoco. Nos ha hecho pensar erradamente, ¿no? En ciertos casos que después, pues, la experiencia nos ha demostrado que no era así. La respuesta es la de muy bien, muy bien. La alternativa a certidumbre significa certeza. La certeza puede ser utilidad en la investigación de la verdad porque nos libra del prejuicio y nos induce a reflexionar. No, la certidumbre, si es certidumbre es porque ya estás convencido. Si estás convencido ya, ¿para qué te va a llevar a la reflexión? No tiene sentido. La certidumbre es la certeza. Si es certeza, ya es convicción. Eso jamás te va a llevar a la reflexión. Entonces no puede ser la A. La respuesta es la E, correcto. Tenemos Galíndez, La Cruz, Montalvo. Muy bien. Pasamos a otro criterio, ¿ya? Este criterio se llama el criterio de el sentido semántico. Sabemos que lo semántico es lo que tiene que ver con el significado, ¿cierto? Este criterio no siempre se aplica. Depende, dependiendo, ¿no? A veces es necesario, a veces por lo general no. ¿A qué se refiere el sentido semántico? Se refiere a que muchas veces, o perdón, a veces ocurre que a un enunciado lo completa más de una alternativa. Más de una opción le restituye su sentido. Ahora, ¿qué hacer? Hay que reconocer el contexto del enunciado y buscar las palabras más propicias, las palabras más acordes a ese enunciado. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un caso médico, las palabras que completan mejor ese caso médico serían palabras propias del ámbito médico que palabras de otro ámbito o palabras del lenguaje común. Entonces, mejor sería utilizar términos adecuados a ese contexto médico. Si, por ejemplo, la oración está hablando de un sentido religioso, usemos palabras preferentemente a otras que sean también de ese lenguaje religioso. Estamos. A eso se refiere el sentido semántico. Hay casos en que más de una alternativa completa el sentido. Hay que preferir las palabras más apropiadas al contexto de la oración. Veamos acá cómo les va. Espero tu respuesta. Diego Santiago, Hola, profe, buenos días. A ver, sería, los policías presentaron una moción para derogar la ley, ya que la consideraban inaplicable. una pregunta. ¿Sí? ¿Qué otras opciones le dan sentido al ejercicio?
A ver, en la parte de derogar podría ser abolir y en vez de moción podría ser una petición propuesta. Bien, 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 bien. Las que completarían al ejercicio son la B, la E, la A, la C forzada, ¿sí o no? Bien, unas más forzadas que otras, ¿ya? Correcto, pero completaría su sentido. Ahora, debemos, debemos entender cuál es el contexto, ¿no? ¿De qué está hablando? Dice, los congresistas, ya, ya, presentaron una para conector de finalidad, para, y ya que conector de causa. Seguimos analizando. Presentaron una para la ley. Ojo, ley, ley, ley. Ajá, ley, ley, no lo olvides. Y la razón es, ya que la consideraban inaplicable. En otras palabras, esa ley no tenía aplicabilidad. En otras palabras, no era eficaz, ¿ya? Si no era eficaz, ¿cuál es su sentido entonces? Ninguno. Por lo tanto, debe sacarse de circulación, ¿ya? Pero como está hablándose de ley, la palabra apropiada es el término derogar, ¿correcto? Derogar. Esa es la respuesta. Derogar. Moción es una especie de petición. Esa palabra se usa en el lenguaje congresal. Moción. Y derogar es anular, pero una ley. Por lo tanto, se ajusta más al contexto de la oración y descartamos las otras opciones que son un tanto más, mm, llamémosles así, menos exacta o ya prácticamente forzadas, ¿no? Descartamos las opciones. Nos quedamos con la B. Muy bien. Ese es el sentido semántico, ¿ya? El sentido semántico. Vamos a hablar de otro criterio. Repito, este criterio no siempre se va a emplear, salvo en los casos en que haya más de una posible respuesta. ¿Estamos? Vamos a ver otro criterio, menos común que este que acabamos de ver. Existe un cuarto criterio llamado el estilo. El estilo. ¿De qué trata el estilo? Como entendemos nosotros, todas las personas no nos expresamos de la misma manera. Es más, existen niveles, ¿verdad? En el uso del lenguaje. Hablamos del nivel subestándar, nivel superestándar. Dicho de otro modo, hay personas que se expresan de una manera muy básica, muy elemental, de repente muy vulgar, muy ordinaria, pues, ¿no? Muy chabacana. Otros, la forma de expresar de la medianía de la población, que tiene instrucción básica, primaria, secundaria, y también hay otro nivel, ¿no? Otro nivel ya de la intelectualidad, otro nivel de la gente que tiene formación y especialización, ¿no? Por lo tanto, tiene un lenguaje más cultivado. Cada uno tiene pues su estilo, entre comillas, ¿correcto? ¿Qué significa esto? Debemos nosotros adecuarnos y respetar el nivel que usa el emisor. En este caso, la oración, ¿no? Si el nivel está en un lenguaje subestándar, busquemos completar respetando ese nivel, no alterándolo, ¿correcto? O de repente el autor tiene una forma directa de comunicarse, entonces completemos respetando esa forma de expresión. O a lo mejor el autor se expresa en un sentido figurado, entonces respetemos también el sentido figurado. Ese se refiere al estilo. Hay que adecuarnos a la forma de expresión del hablante. En este caso, la oración que está expuesta. A ver cómo nos va.
Carmen La Cruz. Algunos libros son probados, otros devorados, pero poquísimos masticados y digeridos. La alternativa A, ¿verdad? Bien, atentos, ¿ah? Atentos. Dice, algunos libros son libros, ¿ah? Ojo, libros. Algunos libros son probados, otros libros son devorados. Si hablamos en un lenguaje objetivo, real, un libro se puede probar, un libro se puede devorar en un sentido literal, no. Entonces, ¿qué me da a entender? Que el autor se está expresando en un lenguaje metafórico, se está expresando en un lenguaje figurado, ¿correcto? Ahora, si el autor se está expresando en un lenguaje figurado, respetemos ese estilo, pues. Completemos la oración respetando ese estilo, ¿correcto? Ahora, aquí encuentro un conector adversativo. ¿Qué significa el conector adversativo? Que las ideas que se han expuesto son ideas contrarias. Contrarias. Por ejemplo, voy a interpretar. ¿Qué significa probar un libro? Probar un libro significa, pues, lo que muchas personas hacen, ¿no? Cogen un libro y lo ojean, entre comillas, ¿no? Lo ojean, pasan las hojas, no leen nada, ¿no? Buscan las figuritas, sobre todo por acá, y figuras, se animan, lo ojean y lo cierran. No le interesa el libro, lo han probado, ¿no? Otros devorados. Devorados significa, pues, que leen, entre comillas, el libro, no por disfrutar de su contenido, sino lo leen con el fin simplemente de acabar el libro. Y de repente ustedes pues habrán visto que hay, ustedes no, ¿no? Hay otras personas de repente que leen 5 páginas y ya están comparando lo que leyeron con lo que les falta leer. Siguen leyendo, ni disfrutan el contenido y ya están viendo si ya pasaron la mitad del libro. Esa es una actitud totalmente negativa, ¿no? Si van a leer el libro ese tipo de conducta, mejor cierra el libro y dedícate a otra cosa. No, su ánimo es acabar, acabar, no sé cómo, pero acabar, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa? De que tanto probar el libro o devorar el libro están implicando situaciones negativas, ¿no? Situaciones indebidas, situaciones indebidas. Como luego encuentro el conector pero, como encuentro el conector pero, que es un conector adversativo, eso significa que lo que viene debe ser, pues, lo positivo. Ajá. Eso es lo que debemos entender. Lo que viene después del pero, contraponiéndose a lo negativo, será lo positivo. Estamos. Esto de acá viene a ser lo positivo. Lo positivo. Y la respuesta es la alternativa A. La alternativa A. ¿Qué significa masticar un libro? Masticar un libro significa leerlo de modo debido. Así como cuando uno come, lo que tiene que es masticar para triturar el alimento y facilitar la digestión. Y al masticar eh, des- vas sintiendo, ¿verdad? La exquisitez de los alimentos y lo vas degustando. Igual también cuando uno va leyendo, ¿no? Con mucho compromiso y de modo pausado, vas disfrutando con lo que estás leyendo, ¿no? Estás disfrutando lo que estás leyendo. Y digeridos, así como el organismo se nutre después de ingerir los alimentos, después de leer un libro también nuestro intelecto también se alimenta, pues, ¿no? Nuestro pensamiento se expande, se desarrolla, se fortalece. Muy bien, entonces ahora sí ya hemos entendido. El autor se está expresando en el sentido figurado y marcamos la A respetando ese sentido figurado. ¿Qué pasa con la alternativa B? La alternativa B rompe, ¿no? La B rompe con ese estilo. La B rompe el estilo.
La C también rompe el estilo. ¿Por qué? Porque la B y la C están en sentido denotativo, cuando el ejercicio está en connotativo. Ajá. Muy bien. Ya está. Ese es el estilo, ¿ya, muchachos? Ahora sí. Vamos a los ejercicios. Bien, jóvenes. Vamos a mostrar 4 ejercicios por diapositiva, ¿ya? 4 ejercicios por diapositiva. Vas a levantar tu mano, me vas a dar la respuesta, pero ahí no va a acabar todo, ¿sí? Si tú marcas la alternativa B, y si yo te pregunto por qué marcas la B, ¿tú crees que tiene lógica? ¿Tú crees que es normal, natural, sensato que me digas, profe, no sé? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque si tú llegas a una respuesta, se supone que has pasado por un razonamiento, ¿cierto o no? Entonces, cuando te digo por qué, lo que te estoy pidiendo es que expongas tu razonamiento. Y la exposición del razonamiento puede ser de muchas formas. Por ejemplo, realiza lo que yo acabo de hacer, ¿no? Subrayar algunos rastros verbales, ¿correcto? Ah, profe, que yo me dejé de guiar este rastro y entendí esto. Entonces, si tú me expresas tu razonamiento, yo consideraré que es buena tu participación. Pero no marques, profe, la 4 es la B. ¿Y por qué? Ah, no sé. No, no tiene sentido, pues muchachos, no tiene lógica, ¿correcto? Entonces, o también otra forma de expresar tu razonamiento es explicando la interpretación o interpretando lo que has leído. Ah, profesor, este ejercicio es un pensamiento que lo que pretende decirme es que debemos obrar siempre con el bien porque eso va a redundar en nuestro propio bienestar, también emocional y espiritual. Dios mío, ah, qué bien, ese es el mensaje de la oración. O si es una expresión clara, tan clara que de repente no hay que interpretarla demasiado, simplemente parafraseas nada más. ¿Qué cosa es parafrasear? Decir lo mismo de otro modo, ¿correcto? Y la paráfrasis, repito, la paráfrasis es decir lo mismo de otra manera. La paráfrasis es una de las técnicas eh, que va a convencernos de que lo que estamos leyendo lo hemos comprendido. Porque yo no puedo parafrasear lo que no haya entendido. Es más, cuando uno va leyendo, va interpretando y va con sus palabras propias, ¿no? Traduciéndose entre comillas lo que está leyendo. Entonces la paráfrasis es uno de los mecanismos más importantes o muy importantes para la comprensión lectora. Y es lo que queremos, ya estamos entrando ya a comprensión de lectura, ¿cierto? Muy bien, así que muchachos, me interesa escucharlos, me interesa conocer su razonamiento, es lo que yo voy a evaluar, ¿ya? No escriban en el chat porque todo esto es en vivo y en directo, ¿ya? Activa tu micrófono, yo te escucho. Comenzamos. Ahora sí, ahí está, primera diapositiva. Ya tengo un alumno con mano alzada, vamos. A ver, vamos avanzando. Eduardo Alonso, te escucho. Profesor, la número 1, la necesidad creó el ingenio. ¿Puedo dar un ejemplo sobre esto? Por Que, supuesto. que trataría sobre un trabajador, no sé, de una fábrica, ¿ya? En donde es despedido y como tiene que sustentar a su familia con los gastos sobre la comida, pensiones para sus hijos, sobre su escuela, se las ingenia para crear así un negocio que sale del mismo. Un ejemplo sería que vendiera causas, comida, y con eso ya gana los ingresos para
para solventar los gastos, para solventar los gastos. Una pregunta, Sí, Alonso. profesor. Si a esta persona nunca le hubieran despedido de su empleo, ¿hubiera llegado a conocer que tuviera aptitudes culinarias? Am, Tal vez porque si llegaría del trabajo y desde pequeño le gustaría la cocina, tendría esos toques culinarios. No, pero si dice que de pequeño le ha gustado, entonces ya no está creando. Bueno, entonces, en ese caso, si no lo hubieran despedido, hubiera seguido trabajando normalmente. Claro, ahí tu ejemplo está muy bueno. Solamente quería resaltar este aspecto de crear. Cuando uno Ujú. crea es porque antes no hubo nada. A eso yo me refería. Por eso, si no lo hubieran despedido, él hubiera descubierto esas aptitudes que tenía. No, porque en ningún momento los hubiera empleado si él Claro, lo hubiera trabajando. claro, ese es el crear, pues, ¿no? Crear. Y lo que tú dices es muy cierto. Y los ejemplos abundan en esta última situación que la vida nos ha impuesto, ¿no? Sí, sí, profesor. Así es, muy bien. Felicitaciones por tu explicación. Primera pregunta, ya está, muy bien. La necesidad creó el ingenio, así es. Esa es una frase muy, muy importante que marcó también la evolución del hombre, ¿no? Desde sus primeros momentos, el hombre estuvo sometido a muchas vicisitudes, muchas adversidades que pusieron en riesgo su existencia, pero justamente ocurrió por lo que dice, la necesidad creó el ingenio y el hombre se impuso, pues, ¿no? Creó, ¿ya? No olviden eso, creó. Antes no había, aparece ante la necesidad. Y esto les ha pasado a muchos de ustedes de repente, ¿no? Han estado con hambre en casa y no estaba papá, no estaba nadie que les cocinara. Y usted mío, pues, ¿cómo se cocina esto? Ah, ya, pues poco a poco. Así uno va aprendiendo. Por eso es que no hay que darle todo a los hijos. No hay que darle todo, ni esperen que le den todo tampoco, ¿no? Lo necesario, lo mínimo, pues, ¿no? Para su desarrollo. Usted tiene que aportar mucho también. Invitamos a Neto Galíndez. Neto, te escucho. Yo en la 4 marqué los procesos revolucionarios son combatidos por las clases dominantes. Marqué la B porque estos procesos son los que dan un cambio total, un giro de las cosas, sea político, económico, y los que quieren seguir con su modelo típico clásico son las clases dominantes. Muy bien. Parece en algo de lo que está ocurriendo más o menos, ¿no? Sí. Esperemos que llegue a buen puerto, ¿no? Y que no quede un intento más. Bueno, muy bien, Neto. Revolucionario significa transformador, ¿no? ¿Y quién es el que no le conviene que haya procesos transformadores? Los que están acostumbrados a lo que siempre le ha convenido, ¿no? La respuesta es la B. Invitamos a... Nadie más, muchachos. Geraldine, dime, Geraldine, te escucho. Profesor, buenos días. La 2 Buenos días, dime. sería pensar en la inmensidad del universo anonada. Sería porque la persona que me está hablando en el texto se siente un tanto abrumada, sorprendida, pensar en que puede existir algo
tan amplio como el universo? A ver, discúlpame, desactivé el audio porque hay sonidos raros afuera. Muy bien lo que tú dices. Pensar en la inmensidad del universo anonada. Anonada significa pues que nos deja muy pasmados, muy sorprendidos, ¿verdad? Y muchas veces el hombre creyó que la Tierra lo era todo, ¿no? Era su mundo, pero conforme fue estudiando, se dio cuenta que no era pues la Tierra no es pero ni un grano de arena, ¿no? El universo es inconmensurable, infinito, y eso pues nos deja boquiabiertos. La respuesta es la D. La D es la respuesta. La palabra incitar significa estimular, ¿ya? En la C aparece incita, o sea, estimula. Pero la similitud, dice, pensar en la similitud del universo, pero ¿frente a quién? No tiene sentido esa expresión. Bien. Enrique Arturo, buenos días, la 3. Buenos días, ¿Vas a profesor. explicar? Sí, el número 3. La número 3 es la opción C. Y la razón por la que yo marco la opción C es que la gente tiene que relacionarse, ya que es una necesidad para todos. Como tú bien dices, el ser humano es un ser gregario. ¿Sabes por qué se le dice gregario al ser humano? Gregario se le dice porque vive formando sociedades, ¿no? La palabra gregario, recuérdenlo muchachos, recuerden esta palabra. Ya van a recordar cuando estén en la universidad, cuando sus profesores les hablen de el gregarismo o califiquen al hombre como un ser gregario. Gregario viene de la palabra grey. ¿Qué significa la palabra grey? Grey significa rebaño, grey, rebaño. Entonces, así como los animales se juntan en rebaños, los humanos nos juntamos también en rebaños, que vienen a ser las sociedades. El ser humano desde sus albores buscó siempre, por conveniencia, ¿verdad?, unirse a otros seres humanos. Y todo lo que pueda el hombre realizar está en función a sus semejantes, está en función a sus semejantes. Los seres humanos aislados no van a poder desarrollar sus facultades humanas. Sus facultades humanas están necesariamente vinculadas a los de otros seres humanos. ¿Estamos o no? Dice, estar separado significa estar aislado, sin posibilidad alguna para utilizar mis poderes humanos. Repito, los poderes son para sus congéneres, con sus congéneres, ¿no? La solidaridad, la ayuda mutua, la compañía, la amistad. Bien, Arturo, muy bien. Tenemos allí 4 respuestas. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, anímense muchachos, anímense. Vamos comenzando con Eduardo Alonso. Profesor, la número 5. Dime. Él quería ir al campo y llenarse los pulmones respirando abiertamente. Aquí puedo dar una explicación en la cual la oración nos da a conocer que esta persona va a un lugar donde puede encontrar aire puro. Y
y el cual sería el campo. Y quiere respirar y quiere respirar ese aire con los pulmones, ya que para su bienestar, para su salud. Esta persona de la cual tú hablas, ¿dónde vive normalmente? ¿Dónde habita? Tal vez pueda vivir en una zona de Lima. En este Cla- caso, como estamos en Perú, no sé, en la avenida Argentina. Zona industrial, sobre todo, ¿no? Claro, Sí, y por eso va a un campo para respirar aire puro. así es, claro. Este es un habitante de una ciudad, ¿no? De una ciudad grande. Y sabemos, pues, el nivel de contaminación que existe en las ciudades. Entonces, su afán, ¿cuál era? Irse al campo porque allí hay aire mucho menos contaminado. Ujú. Así es, muy bien. Y esto ocurre a muchas personas, pues, que salen o que hemos Ajá. salido, pues, al campo, ¿no? A la naturaleza. Respiramos con mucha confianza y queremos llenarnos los pulmones y que no tener aire para cuando uno llegue a la ciudad, ¿no? Bien, la respuesta es la E, correcto. Muy bien. Invitamos a Neto Galíndez. Profesor, en la 8, los principios que se cultivan en el corazón del niño darán cosechas de felicidad o de desgracia. Em, Marqué esto por el tipo de criterio de estilo, el que utiliza metáforas y habla sobre los principios que puede tener un niño, al igual que las cosechas se van cultivando o sembrando. Uno puede sembrar principios negativos. Yo diría que sí, cuando, digamos, uno empieza a juzgar desde pequeño a la gente por su lugar de origen, por ejemplo. Así es. Cuando dice principios, no hay que entenderlo pues en sentido pues positivo, ¿no? Que en otro caso podemos también entenderlo. Sino se refiere pues a normas muy, digamos, muy fuertes que se van implantando desde sus tempranos momentos. Y eso el niño lo va asimilando como una base de su personalidad. Muy bien. Entonces, depende cómo uno educa al niño. Incluso la misma palabra educación no tiene una connotación positiva necesariamente, ¿correcto? Porque hay educación indebida, educación debida, hay buena y mala educación. La respuesta y la alternativa C darán su fruto de felicidad o de desgracia. Muy bien. Es sentido figurado, pues, ¿no? Bien, Neto. Quedan 6 y 7. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Henry Muñoz está allí. Henry Muñoz está en clase. Dayana Falvi está en clase.
Alumna Dayana Falvi, ¿está en clase? Sí, profesor. ¿Por qué no activa Bueno, la cámara, señorita? ¿Por qué no participa? ahorita lo hago, profe. Oscar Álvarez, ¿está en clase? Alumno Oscar Álvarez, ¿está en clase? Elsa Flores, ¿está en clase? Alumna Elsa Flores, ¿está en clase? Invitamos a nuestra alumna Ximena María. Buenos días. Buenos días, profesor. La 6. Al que está por nacer se le considera inocente para todo lo que le perjudique. Lo entiendo. Por ejemplo, al que está por nacer todavía es una persona ilusa que no puede comprender todo lo que le pueda hacer daño. Ya, pero la palabra inocente se refiere en sentido de culpabilidad o lo asocia como sentido de ingenuidad. ¿Cómo entiendes inocente? Como ingenuidad. Al que está por, o sea, no ha nacido y es ingenuo. Como que no tiene sentido eso, ¿no? No es la respuesta, Ximena. ¿Alguien más, muchachitos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? Neto, En la número 7, el trabajador peruano hasta el presente no está aún reconocido por las leyes sociales. Yo creo que la oración hace referencia al trabajo espera, perdón, falta otra palabra. por las leyes sociales nacionales. La alternativa A. Ya, dice que no está reconocido. Ujú. Si no está reconocido, entonces no tiene derechos. En el ámbito laboral, ajá, no tiene ninguna protección o reconocimiento. Dice que si no está reconocido, entonces es ignorado. Pero hay personas que tienen estabilidad laboral, tienen derecho de jubilación. Bueno, son factores que pueden tener el trabajo informal, ¿no? El cual no se registra, pero así como se tienen algunas cosas como la jubilación, no hay una remuneración o compensación de parte de las leyes laborales del Perú, ¿no? Ahora, entonces lo que habría es mejorar su condición, pero está reconocido. Ujú.
Entonces dice que no está aún reconocido. Pero lo que tú estás diciendo es que eh, no son las mejores las leyes. Eh, no es que las leyes no sean mejores, sino que al no estar registrado no adquiere todos los beneficios de un trabajador que sí está registrado. Eso es a lo que me refiero. Sí, pues, pero la oración es el trabajador peruano hasta el presente, ¿sí? En general. Tú me dices que hay dos sectores, uno que sí está reconocido y otro que no. Pero ahí la oración es el trabajador peruano en general. Dice, no está aún Sería protegido, ¿no? claro. O sea, los informales no están reconocidos, los informales, ¿no? Los formales sí. Lo que sí es cierto es que las leyes deben ser mejores que las que están pues ejerciendo. Entonces la respuesta sería mejor ¿cuál? La B, ¿no? Claro, claro. Debe mejorar sus condiciones, ¿no? Sus condiciones deben mejorar. Y ahí también, ahí entran todos, pues, ¿no? Los que están reconocidos, pero hay que mejorar su situación. Y los que no están reconocidos, que también hay que mejorar su situación. Por eso, pues, que una de las medidas que se implantó con la aplicación del neoliberalismo en la época de Fujimori fue terminar con los sindicatos, ¿no? Para que el trabajador no tuviera pues respaldo de ninguna naturaleza, de ninguna clase, y fácilmente ser pues despedido o contratado por meses nada más. Ahí la respuesta es la B, ¿ya? Neto, muy bien. Nos queda la 6. Bueno, la 6 tiene que ver tiene que ver fundamentalmente con los derechos del ser humano. Ustedes han escuchado hablar del aborto, ¿cierto o no? Se ha hablado del aborto, se ha hablado del aborto y del aborto. Hay grupos que están a favor y hay grupos que están en contra. El grupo que está en contra del aborto dice que el primer derecho que tiene ese ser es el derecho a la vida. Otros dicen, pero si no ha nacido, entonces los que defienden, los que están en contra, perdón, del aborto, dice pues, no ha nacido, pero los derechos es como que si ya estuviera nacido, siempre y cuando lo van a favorecer. Entonces, ese es uno de sus argumentos para poder defender su postura, de estar en contra del aborto. Dice, al que está por nacer, todavía no ha nacido, pero se le considera nacido. ¿Y en qué circunstancias se le considera nacido si todavía no ocurre ese hecho? Ajá. Ocurre, ¿no? Siempre y cuando lo favorezca. Siempre y cuando lo favorezca, entonces se le considera como nacido. Ese es uno de los argumentos que utilizan pues los que están en contra del aborto. Y uno de sus primeros derechos es a la vida, pues, ¿no? El derecho a la vida. A ver, Eduardo Alonso, te escucho. Profesor, la número 10. Lo absurdo era que, a pesar de mi indiferencia, el niño me quería más que a nadie. En esta oración nos da a entender que esta inocencia que tiene el niño, de la cual solo quería jugar conmigo, aunque yo tenía
aunque este no se dé cuenta, ya que podría ser un niño de 3 a 5 años, de mi actitud fría, mi desinterés hacia él me prefería más que a nadie, me quería. Eh, si una persona, como tú bien lo dices, si una persona no muestra interés, no muestra cariño por un niño, lo normal es que ese niño no desarrolle ningún afecto para esa persona, ¿sí o no? Pero como aquí dice que fue un niño inocente, de 3 a 5 años no se da cuenta de las cosas. Justamente por eso dice, no, que es absurdo, no tiene sentido. Lo normal es que un niño, pues, ame a aquel que lo proteja, que le brinde cariño, que le brinde protección, como son los padres, pues, ¿no? Sí, un niño grande, no sé, de 8 años a 2 a 15 sí se daría cuenta y ya no se acercaría a mí. Claro, muy bien. Esa es la respuesta. Muy bien. Enrique Arturo, dime. Buenos días, profesor. La número 12 yo marcaría que es la C, ya que en el enunciado que me dan, dice que es arrastrado por una corriente, o sea, arrastrado por la corriente del mar, en todo caso. Sería náufrago, pues, porque el náufrago es aquella persona que se pierde en el mar, en una isla. Y también porque aquella persona que nunca lee, porque leer trata así como estudiar y comprender un tema, va a ser llevado al fracaso. Conclusión. ¿Leer es bueno o malo? Sí, es bueno. ¿Y qué tipo de lectura? Pues la lectura, la más importante para mí es aquel que deja enseñanzas, como nuestro compendio. Claro. La lectura, mientras nos deje, pues, enseñanzas, puede ser de diversa índole, ¿cierto? Sí, ¿no? Literaria, puede ser de especialización, puede ser escolarizada, siempre y cuando pues contribuya con nuestro crecimiento de alguna u otra manera, es buena la lectura. Así que no hay que desestimar. Lean, muchachos, lean, 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 lean. Muy bien, Enrique. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Nadie más? A ver. Queda 9 y 11. ¿Nadie? A ver, muchachos. La pregunta 9. Cuando un hombre dice es de corazón codicioso, siempre está expuesto a ser vencido. Su misma codicia abastece de veneno a sus enemigos.
La persona que dice que tiene un corazón codicioso, que mucho ansía, mucho anhela, o lo quiere tenerlo todo, se evidencia y se delata en sus actitudes. Entonces sus adversarios, conociéndolo como es, entonces muestra sus flaquezas. Y al mostrar sus flaquezas, se expone, ¿no?, a ser vencido por el enemigo. Quiere decir, pues, que eh, no es bueno tener debilidades, ¿no? Y mucho menos exponerlas ante nuestros adversarios, porque hay muchas personas, pues, que buscan nuestro mal, buscan, desean nuestro trabajo, buscan nuestras cosas buenas que nos acontecen. Hay personas que las envidian, así que no hay que exponernos, dice el texto, ¿no? La 11 dice, pero él solo sabía llorar o sufrir en silencio y no podía dar nunca voz a su pena. Quiere decir que el dolor la llevaba por dentro, o como dice uno comúnmente, ¿no? La procesión va por dentro. Uno sonríe a la vida, mientras que por dentro muchas veces está sufriendo. Y eso nos acontece de una u otra manera, ¿no? Lo bueno es que por lo general tiene que ser pasajero, ¿no? No puede un dolor, pues, estar permanentemente en nosotros. Bien. Pasamos a otros ejercicios, ¿ya? A ver, muchachos. Voluntarios. William Sosa, Cristian Rojas, Laura Camila. ¿Quién se anima? Eduardo Alonso, vamos avanzando, dime. Profesor, la número 15 Dime. sería así. El embaucamiento constituye un episodio circunstancial en la vida de un estafador y una constante en la vida de un corrompido. Bueno, imaginemos que un ejemplo de un embaucamiento sería que cuando una señora sale del banco
Viene un hombre a decirle el típico cuento de la pirámide, ¿ya? Para que, tenga más ganancias y eso. Y al final cae y el estafador gana. Y am, am, Eduardo, pero discúlpeme, mira, dice así, sí, papá. dice, constituye un episodio circunstancial. Cuando dice episodio circunstancial, significa que no es permanente, pero si tú marcas la B, el embaucamiento constituye un episodio circunstancial en la vida de un estafador. Si es estafador, entonces está acostumbrado a hacerlo. Ajá. Entonces ya no sería Pero eso es circunstancial. sí, pero eso es en ocasiones. Pero por eso, claro, si fuera estafador, Le presenta la oportunidad. no, el estafador busca la oportunidad, Busca a las personas, a sus víctimas, claro, pero para... claro, su forma de vida es estafar, pues, embaucar. Ahí dice un episodio circunstancial. ¿Qué significa esto? Que no es su forma de obrar, pero a veces le puede ocurrir. ¿Ya? Ahí va el mensaje del texto. O sea, su forma natural no es esa, sino que a veces le ocurre. A eso se refiere episodio circunstancial. En Ujú. cambio, el embaucamiento es la conducta del estafador, busca esa conducta. Entonces, eso es su modus vivendi, ¿no? Estafar, embaucar. Entonces, busquemos otra, porque luego dice, y una constante, ¿no? El mismo hecho para una persona es circunstancial, pero para otras es una constante, el mismo hecho. Busquemos, ¿cuál será? Mm, am, bueno, yo pensé de que con toda la constante en la vida de un corrompido iba a relacionarse con lo del embaucamiento del estafador. Y ya con eso pensé que lo lograría, pero es algo aparte. Así que me confundí, profesor. Claro, no, no, está bien, no te preocupes. Ahora, eso de corrompido no tiene mucho que ver con embaucamiento. El corrompido es el que tiene una vida degenerada, ¿no? Es el corrompido, no necesariamente ligada a embaucamiento. Aquí está, corrompido. Una persona de vida disipada, de vida degenerada, sin normas, sin ética. A ver, Santiago, Diego, dime, El profesor, la 13. dime. En nuestro desarrollo, ajá, en nuestro desarrollo, aunque lento, nada se debe a la iniciativa individual. Todo viene de una acción colectiva. Por tanto, nadie constituye hombre inspirador e imprescindible. O en este caso, nos habla sobre el desarrollo de un pueblo, una ciudad o una población, aunque sea lento, o sea, no es propio de una misma persona, sino de todo el pueblo, un conjunto de personas. Y por eso llegamos a la conclusión de que no es que exista un solo hombre que inspire o motive el desarrollo, sino todo el pueblo. Claro. Dice, nada se debe a la iniciativa individual. Si nada se debe a una iniciativa personal única, entonces tiene que ser colectiva, pues, ¿no? Claro. Es el pueblo el que genera su desarrollo, el que genera su crecimiento. La respuesta es la que tú mencionas, la alternativa B. Muy bien. Carmen, La Cruz, dime, Profesor, la 15. El ocio constituye un episodio circunstancial en la vida de un moderado y una constante en la vida de un corrompido. Am, el ocio es el tiempo libre o descanso, así que en la vida de un moderado es algo que no sucede mucho, pero en la vida de un corrompido es algo que sucede habitualmente, ya que no hay una
estructura en su vida, ya no tiene, por así decirlo, una vida estructurada porque mm, no se sabe si tendrá trabajo o estudiará, ya que no lleva una vida eficaz y productiva. No está mal el razonamiento, pero ¿sabes qué, Carmen? Esta palabra corrompido es mucho más grave que simplemente una persona que no le gusta el trabajo. Una persona puede que no le guste el trabajo, pero no ser corrompida. O sea, lo corrompido ya es degeneración, ya. Es degeneración, ¿no? En la conducta. Una persona, por ejemplo, eh, ociosa, una persona que no le gusta el trabajo, pero no va a ser corrompido. Corrompido es la degeneración de su forma de vida. Tú sabes que el ocio, todos tenemos un momento de ocio. Todos tenemos un momento en que no hacemos nada. Un momentito, ¿no? Qué sé yo, eh, el día domingo de repente, ¿no? Un momento en que nos disipamos, ¿no? Estamos de ocio, o de vacaciones, o qué sé yo, terminaron los exámenes. Pero no es una palabra que ni siquiera caracteriza al corrompido. Corrompido ya es otro tipo de persona, ¿no? Por lo tanto, en el primer lugar tiene que ser algo más grave que el ocio, algo más grave. Viendo las alternativas, solamente una puede ser ahí, una nada más. Eduardo Alonso, ¿cuál dime? Eduardo Alonso, ¿levantó la manito? ¿No? Profesor, olvidé bajar la mano, disculpe. Ajá, muy bien. Santiago, dime. Profesor, la 16 Dime, te escucho. sería, el dogmatismo en la ciencia es un gran problema porque traba el progreso científico, lo cual evidencia estancamiento. Bueno, esto sería el dogmatismo, ya que el dogmatismo establece ciertas proposiciones que se asumen como ciertas obligatoriamente, axiomas, se podría decir. Y la ciencia es la que intenta comprobar si en verdad va a ser correcto o incorrecto, pero el dogmatismo lo acepta como verdadero siempre. El dogmatismo nos ciega, ¿no? Porque como tú dices, el dogmatismo es aquella tendencia de considerar algo como una verdad indiscutible. Y si uno lo considera ya como verdad indiscutible, ¿ya para qué investigar entonces, no? Ya la ciencia no tendría sentido. Entonces, uno de los perjuicios, ¿no? De las grandes trabas que tiene la ciencia es el dogmatismo. Por lo tanto, no hay que ser dogmático. Nosotros en nuestra vida personal no hay que creer lo primero que se nos diga. No, 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 no. No hay que creer. Hay que dudar más bien. El dudar nos va a motivar a investigar, conocer otras formas de pensamiento, conocer otros enfoques de un problema. Por eso es que no hay que fanatizarnos con lo primero que leamos, ¿no? Hay algunas personas, pues, que el primer libro que cae en su mano lo entienden como la verdad absoluta y ya se cierran a otras verdades. Tú, de repente, a tu corta edad, habrás conocido personas que defienden una postura como si fuera la única posibilidad, la única verdad, cuando no, hay diversas formas de entender la realidad. Lo bueno sería pues conocer cada vez más opiniones respecto de un problema y de ahí uno procesar y sacar su punto de vista y considerarlo como una posibilidad nada más, ¿no? Es tu forma de entender, pero querer imponerlo a los demás como si fuera la única verdad, ahí está el dogmatismo, pues, ¿no? El fanatismo, que es muy próximo al fanatismo. Esa es la respuesta, muy bien. La alternativa B. Carmen La Cruz. La 15 creo que sería el libertinaje constituye un episodio circunstancial en la vida de un feligrés y una constante en la vida de un corrompido, ya que el feligrés es una persona que asiste a una parroquia, es parte de ella, pero no quiere decir que no
asista, por ejemplo, a una fiesta, porque libertinaje es la libertad excesiva, por así decirlo. Pero en un corrompido ya tiene más, tiene más libertinaje que un peligroso, por ejemplo. Claro, es permanente ya, ¿no? ¿Sí? Ujú. Sí, eso significa que ustedes habrán escuchado un pensamiento que dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Han escuchado eso o no? ¿Alguna vez has escuchado eso, Carmen, o no? Sí, Que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Qué significa? Que todos somos pecadores, ¿cierto o no? Eso significa pues que los seres humanos muchas veces cometen excesos o cometemos excesos, pero en la vida de un corrompido, su vida es exceso, su forma de ser es exceso, ¿no? Es descontrol, es pura inmoralidad. El hombre común, a eso se refiere Feligres, el hombre común puede cometer alguna situación, alguna vez en su vida, de repente se habrá podido estar limitar, pero en el corrompido no, esa es su forma de vida. A eso se refiere, ya está comparando, pues, ¿no? Todo ser humano puede pecar, pero el corrompido su vida es pecado, eso significa, eso quiere decir. Bien, nos queda la 14. Nadie nos anima. Dice, en una sociedad inhumana, y cuando dice inhumana, está hablando de algo bueno o algo malo, ¿no? Y cuando estamos uniendo el inhumana con el copulativo i, recuerdan lo que dijimos, ¿no? El copulativo i une ideas de un mismo valor semántico. Esto quiere decir que lo que viene también tiene que ser negativo. Ajá, tiene que ser negativo. Por el conector i. Nunca se repetirá demasiado que los animales sean nuestros conciudadanos en la República, en la Gran República de la... Bien, ¿qué significa esto? Esto significa que llegó un momento en la historia del hombre que el hombre reconoció su gran capacidad de pensamiento y dentro de todos los seres de la naturaleza se consideró como el superior. Al considerarse el superior, desestimó y miró por encima del hombro a los demás seres con vida, y entre ellos los animales. Estamos, por lo tanto, diciendo, en una sociedad inhumana y egoísta, no, nunca se repetirá demasiado que los animales sean nuestros conciudadanos en la república, en la gran república de la naturaleza. Significa que todos somos seres humanos, animales, vegetales, ¿no? Todos los seres que tenemos vida, somos habitantes de este mundo, pero sin embargo el hombre no está a ese nivel, jamás se ha puesto a ese nivel, porque es reconocido siempre como superior. Esa, entre comillas, esa superioridad de cerrar los ojos y poder respetarle y reconocerle derecho también a otros seres con vida, ¿no? Seres con vida. Afortunadamente en estos últimos tiempos están surgiendo pues organizaciones que están haciendo prevalecer derechos a los animales y es por eso pues que en esto se ha avanzado mucho, ¿no? Ya no se maltrata a los animales como antes se maltrataba. Una de los últimos, una de las últimas muestras que todavía se resiste son las corridas de toros, pues, ¿no? Los toros, los animales también tienen derecho. Ajá. La respuesta es la alternativa de... Esa es la respuesta, ¿eh? Seguimos. Tenemos solamente 6 alumnos que están participando. 6 alumnos. A ver. Sí, Mena María, te escucho. La 19.
El lenguaje gestual se da en movimientos armoniosos y sutiles del cuerpo y la cara, en algunos conscientes y otros inconscientes. El texto está explicando lo que es el lenguaje gestual. Por ejemplo, un ejemplo de lenguaje gestual sería el movimiento de la cara para afirmar o negar algo, que puede ser inconscientemente o conscientemente. Muy bien, así es. Como tú dices, no solamente nos comunicamos por la oralidad, ¿no? Tiene mucho que ver los gestos que realizamos pues, con nuestras acciones, con nuestro rostro y nuestros movimientos también de las manos, todo nuestro cuerpo, ¿no? Asumir una postura que también transmite, también comunica. Y como tú dices, pues pueden ser conscientes o inconscientes, ¿no? Así es. Esa es la respuesta. Nos quedan 3 minutos. ¿Quién más? Vamos, muchachos. Eduardo Alonso, dime. Profesor, la número 17, sería inconstitucional crear una institución basada en la herencia, en lugar de los métodos de elección legislativa. Esto de crear una institución que está basada en la herencia no puede hacerse, ya que todas las leyes de esta ya están establecidas. Y que un ejemplo para mí, me parece muy bien el hecho de reconocer a los hijos que están fuera del matrimonio, que recibirán la herencia del el padre o la madre, ya que todos tienen derecho de tenerlo. Pero Es eso. por ahí no apunta el ejercicio. Dice, sería inconstitucional, o sea, en contra de la Constitución, crear una institución basada en la herencia. ¿A qué se refiere la herencia? ¿Al patrimonio que deja una persona a otra? ¿A eso te refieres? Sí, y bueno, como ya había mencionado en mi ejemplo, los hijos que no están fuera del matrimonio, puede que podrían ser parte del padre o la madre, pueden recibir la herencia como los hijos que están dentro. Dice, en lugar de los métodos de elección legislativa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sustenta eso? En lugar de los métodos de elección legislativa. Bueno, en estos métodos de elección legislativa ya están dados, que es secreta. No, profesor, mm, este, sería la C. Am, Sería antijurídico crear una institución basada en la herencia en un lugar de los métodos de elección secreta. No, no. Por ahí no va el ejercicio. La número 17 se refiere, pues, cuando habla de elección, se refiere a los procesos para considerar a autoridades, ¿no? Por ejemplo, la democracia, que tanto se comenta, ¿no? Es un sistema mediante el cual se elige al gobernante mediante elecciones, perdón, periódicas, ¿no? Cada 5 años, para el caso de los gobernantes. Ahora, sería antidemocrático crear una institución basada en la herencia. ¿Qué significa?
Si el papá es el gobernante, entonces quien debe asumir tendría que ser el hijo, ¿no? El hijo asume y luego el hijo de este viene a asumir. Entonces eso no tiene nada que ver con la democracia, ¿no? Tiene que ver más bien con los modelos monárquicos de épocas pasadas, ¿no? Dice, sería antidemocrático crear una institución basada en herencia. Claro, pues porque la democracia se basa en la elección periódica, ¿no? De todos los ciudadanos. Eligen a sus gobernantes. Y si vamos a elegirlos por la herencia o vamos a considerarlos por simplemente herencia, entonces eso no forma parte del sistema. No formaría parte de ese sistema. La 18, ¿alguien quiere responder? Para terminar ya nuestra clase el día de hoy. Diego, dime. El 18. El charlatán pretende hacerse amar y solo consigue ser aborrecido. Busca que se le admire y se pone en ridículo. Trabaja en su duro ruina. Escojo eso porque en la parte que dice solo consigue ser, o sea, una contrariedad de lo que él busca. Él busca ser amado y lo contrario vendría a ser odiado o aborrecido. Y Muy cuando bien. busca que se le admire y se pone en ridículo, lo contrario también a que se le admire. Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, Santiago. Y la 20. ¿Alguien? Vamos, nos quedan 10 segundos. Anímense. Dice, es evidente que fue una concurrida reunión. Sin embargo, el conector adversativo, sin embargo, tiene que haber contraste. Decir que fue una concurrida reunión nos da la idea de que fue una buena reunión. Sin embargo, dice que se percibió un poco sosa. Ahí está lo opuesto, ¿no? Eh, repito, concurrida reunión nos da la idea de algo bueno. Un poco sosa nos da la idea de algo malo. Y ahí está la contraposición de ideas. La respuesta es la E. Bien, muchachos, entonces este video lo vamos a subir a la plataforma hoy en la tarde, junto con la tarea número 1. Tienen tiempo hasta el día sábado, ¿ya, muchachos? Quedamos ahí. Muchas gracias por su atención. Nos estamos reencontrando la próxima semana. Avancen, por favor, los ejercicios del libro para hacer más ágil las intervenciones, ¿ya, muchachos? Revisen los ejercicios. Nos tocaría oraciones incompletas número 2. Nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Nos vemos. Chao, chao, chao.